Y este servicio público, ¿esa va con ese corchete o es paréntesis? Estos son paréntesis y estos son corchetes. Ah, listo, gracias. ¿Listo? Ustedes ya Pero, vieron encapsulamiento, ¿cierto? ¿cómo? Ya vieron qué es encapsulamiento. Mm, Ay, si estuve leyendo, pues ya no me acuerdo. sí, yo también estuve leyendo. El problema es que, bueno, eso es entrar en un tema profundo, profundo. Pero bueno, si se dan cuenta, estos atributos son privados. Ujú. Eso quiere decir que yo desde afuera no tengo cómo modificarlos. Entonces vamos a hacer una prueba. Me voy a ir acá, no hagan nada, solo... Yo voy a crear acá una clase servicio público, ¿cierto? Ujú. Le voy a nombrar servicio público y le voy a decir igual a new servicio público, ¿cierto? Ujú. Que es para llamarla. La estoy invocando exactamente. Entonces acá me dice que tengo un error, tengo que importar eso. Listo, lo importo y ahí ya quedó, ¿cierto? ¿Listo? Ujú. Entonces si se dan cuenta yo cuando le digo servicio público, Ella le aparece. entonces acá ya no puedo hacer nada con esa clase. ¿Por qué? Porque no tengo los atributos. Por ejemplo, si yo quiero modificar el valor de la unidad, no lo puedo hacer. Si se dan cuenta, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque todos mis atributos son privados. Si yo Ujú. pongo acá un público, entonces miren que acá cuando yo quiero modificarlo, él me aparece que puedo modificar el extracto, ¿cierto? Ajá. Entonces, primero esa es la diferencia entre un private y un public, ¿listo? Ujú. Ahora, ¿qué pasa? Que la orientación a objetos me dice es que usted no debe dejar que él modifique nada a menos que sea por un método establecido por usted. Entonces, para crear esos métodos establecidos por usted se llaman encapsulamiento y son getter y setter. Entonces veamos acá Perdón, papi, ¿Y que le son interrumpa. qué? El encapsulamiento, ¿qué es lo que le hace? crea métodos que permiten obtener y enviar valores a estos atributos. Entonces vamos a ver el primero. Digamos, ¿qué pasa si yo acá quiero obtener cuál es el tipo del servicio público? No lo puedo hacer, ¿cierto? No. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Crear un método, entonces public get bueno, que devuelve un string, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre? Get estado, perdón, get tipo. Y eso lo que va a hacer es que va a retornar this.type. Este es un método get que va a retornar la variable tipo que yo tengo almacenada acá. Esto me va a permitir que yo pueda acá llamar get tipo y él me obtenga el tipo del servicio, ¿sí? Entonces ahí tengo un método get. ¿Qué pasa si yo quiero enviar el atributo en vez de obtenerlo? Es decir, yo quiero cambiarle el tipo a mi servicio público. Entonces necesito crearle un método o sea, de empujar el valor a mi... Igualita a la... Escuchó a la ladrar y ladró. Entonces necesito enviar un valor a mi clase. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Public void, ¿por qué? Porque él no devuelve nada. Set tipo. Entonces, this.tipo va a ser igual a tipo, pero ese tipo lo voy a recibir como argumento tipo. Ya, Lana. Entonces, listo. Acá tengo mi get y mi set. Este set me permite que yo acá le diga servicio público, Papi, pero frena un set poquito. tipo, y acá le envío el tipo, agua. Papi, frena un poquito. Devuélvase un poquito a la otra pantalla, al otro archivo. Frénate un poquito, papi. Pote, ¿qué estás haciendo? Padre.
Yo poniéndole que hago la explicación y no he vuelto a hacer nada, digo. Es que es la idea. Sí, porque papi, porque no vuelvo a explicar esa partecita, es que eso es muy clave. Sí, es que eso es complejo. Lo repetimos, no hay Sí, problema. exacto, y eso es muy importante. Listo. Padre, ¿estás ahí? Invoquémoslo. Yo no escucho a mi padre. ¿O no? Sí, hijito, ahí está. Aquí estoy. Ah, listo. Entonces, recapitulemos. Yo tengo variables privadas. ¿Qué quiere decir privadas? Que después no las puedo acceder a ellas desde ningún otro lado, ¿cierto? Ujú. Sí. Pero yo sí necesito modificar esas variables o obtenerlas o acceder a ellas en algún momento. Por ejemplo, yo quiero saber ese servicio público de qué tipo es. Entonces voy a tener que obtener ese servicio, el tipo del servicio público. Pero como son privadas, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué dice la orientación a objetos? Dice, listo, está bien. Como son privadas y usted no las puede acceder, cree métodos que le permitan acceder a esas variables. Entonces, los métodos que ellos dicen son dos, un get y un set. Get en inglés es obtener, ¿cierto? Y set en inglés es asignar, enviar, eh, igualar, ¿sí? Entonces, tenemos que cuando yo hago un get es porque quiero devolver el valor de mi variable y cuando un set quiere decir que quiero enviarle un valor a mi variable. Entonces digamos, yo quiero obtener el tipo del servicio público. Entonces llamo a getType y él me va a devolver la variable type, ¿sí? Ahora, en caso contrario, si yo quiero es asignarle un tipo a mi servicio público, voy a usar el método setTypo. Le envío el tipo que quiera que sea y él se lo asigna a mi variable tipo, ¿sí? Ujú. Mm. Entonces hagamos una pequeña prueba acá. Entonces, yo tengo servicio público y eh, voy a, Eso que estás haciendo no lo vamos a copiar todavía, papi, ¿para qué? O lo copiamos de una vez. no, 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 no. ¿Sí? no, Mm. digamos, si yo corro este programa acá como está, él me va a crear un servicio público y él me va a imprimir el tipo de ese servicio público. Hagamos la prueba. Entonces él me dice que el tipo es nulo. ¿Por qué? Porque el tipo dentro del servicio público no tiene ningún valor. Ahora, ¿yo cómo le digo a ese servicio público que sea de tipo agua, por ejemplo? ¿Sí? Que es un servicio público. Entonces yo le digo servicio público.set tipo y le digo que sea de agua. ¿Listo? Ahí lo crea. Y le estoy asignando el valor. No lo estoy creando, lo estoy asignando el Asignando, valor. sí, sí. Ah, y si vuelvo e imprimo ahora el tipo otra vez, entonces él me dice que primero el tipo era nulo, que fue acá, después yo le dije que el tipo sea agua, entonces, y después imprimo ese tipo, entonces ahora tipo es agua, ¿sí ven? Sí, sí. Es exactamente lo mismo cuando uno le dice tipo igual a agua, sí, nada más que ahora lo pasamos por unos métodos que me permiten encapsular o tener un control sobre la información que estoy guardando o leyendo en mi variable. Ujú. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Sí. Chipi, chipi. Entonces, Entonces, listo. Vamos a eliminar esto y volvamos acá a nuestro modelo y listo. Y necesitamos crear modificadores de acceso para todas nuestras variables. ¿Listo? Exceptuando para el descuento porque el descuento no lo van a poder modificar los usuarios. ¿Listo?
Ujú. Entonces vamos a crear otro método public que vamos a hacer el get de consumo. ¿Listo? Entonces, ¿qué me devuelve consumo? Un entero. ¿Por qué? Porque consumo es un entero. Y le voy a llamar get consumo. No recibe argumentos porque no los necesita y le digo retórneme, o sea, devuélvame this.consumo. Y ahí ya tengo el get de consumo. Ahora vamos a hacer el set de consumo. Public, void porque no devuelve nada, set consumo, que recibe como parámetro un entero que se va a llamar consumo. ¿Y qué hace ese método? Pues dice que this.consumo va a ser igual al consumo. ¿Sí? Entonces Ujú. coge y hace exactamente lo mismo. Coge el consumo a consumo. Coge el consumo que le llega y se lo asigna a la variable que yo ya tengo. ¿Sí? Ujú. Vamos a volverlo a hacer con estrato. Entonces, ¿cómo sería el get del estrato? Primero público, ¿por qué? Porque la idea es que acceda cualquier persona a este método. Entero. ¿Qué es estrato? Es de tipo entero, entonces esto me debería volver un entero. Y le vamos a llamar getEstrato, ¿cierto? Que recibe nada porque no necesita nada. ¿Y qué hace? Pues entonces él devuelve return this.estrato, ¿cierto? Sí. Ahora vamos a hacer el set de estrato. Lo mismo. ¿Qué tipo es? Público. ¿Por qué? Porque la idea es que todos accedan a él. ¿Qué devuelve cuando uno setea algo? Nada, él no devuelve nada. Todos los sets son vacíos. Ujú. Todos los sets son vacíos. ¿Cómo le llamamos? Set estrato. Estratos. Abrimos y cerramos paréntesis. ¿Qué va a hacer set estrato? Pues, perdón, Retorno. ¿qué recibe? No, no, ese es el get. Estrato que recibe debe recibir un estrato, el nuevo valor que le quiere asignar. Entonces un nuevo entero, estrato. ¿Y qué hace él? Pues le asigna a this.estrato el estrato que le llegue. ¿Listo? Sí, claro. Listo, listo, dijo, pare ahí un momentico, nosotros copiamos porque no después nos toca estarlo llamando cada rato. Toca devolver. Sí, venga, ¿a dónde íbamos? Ah, papi, más arribita después. Sí, ahí va, desde ahí creo. Público. El consumo, Sí, ahora público. consumo. Si aprenden programación orientada a objetos, ya están del otro lado. No, papi, es que toca que es dedicarle uno porque, uy, eso han dicho que es muy Bueno, un bueno. poquito, papi, ¿qué sigue después de qué consumo? No, espere, espere, espere. Bueno, bueno. Usted no se emocione ya mucho. Aquí haciendo un aviso parroquiano, viejuchos, voy a cambiar de trabajo y entro al otro lado el 29. ¿Cuándo? El 29 de este mes. El Ay, 29, ah, qué bueno. bonito. Que Juli va a cambiar de trabajo y entra el 29. ¿Ah? ¿Cuándo es 29? Despuésito del 28, hijito. Sí, sí. Ay, ese servicio público toca escribirlo como lo tenemos allá, ¿cierto? ¿Cómo así? Con la P mayúscula y así como siempre. Claro, porque es una clase. Estamos Ujú. haciendo referencia. Get consumo. Get consumo. Podríamos decir algo más. Set tipo. Set tipo. Get consumo. Set consumo. Escribir.
Ay, papito, Dios quiere la Santísima y que le vaya muy bien ahí en ese otro trabajo. ¿Con mis compañitos? Gracias, madre. En la sala. De que sea para mejorar, adelante. Ay, ahí sí va la llave. Sí, sí. Ay, no sé, no. Encima de la mesita, ¿no? Hasta la vida me pone, al día voy a servir un tintico. Ay, Echando. Ah, ¿ya van ahí? ¿En cuál? no, papi, más arriba, más arriba. Yo voy colgadito, tis extracto, ya voy a empezar. Ah, bueno. Ahí en la lavadora, ¿no? Ay, yo no me voy a parar. Amor, escribe a la primera mayúscula. No, se la arreglo. Hace que la mayúscula. Yo no lo voy a lamber. Le mejoraron a tu sueldo, hijo. Pues siempre. Siempre, bueno. Ay, bendito Dios. Toca que piensen hacer carrera ahí en la empresa para que se la eche y no esté como uno después por ahí pensando qué hacer después de viejo. Ay, sí, no, eso es una dicha.
¿Qué, mi amor? Yo ya leí. Que muchas felicidades y que usted no le cuenta a la princesa. Ah, pero ya porque no asiste a las clases. Vale, que asista a las clases es la bonita. Listo, entonces eso queda y ahora vamos con el Blue Ball. Ese viejo está en la explicación y se pone a hacer por no quedarse, ya lo pillé. Aquí a mí me gusta ir desarrollando de una vez. No, a mí me gusta escuchar la explicación y luego sí. Por eso, por eso yo le digo a Andresito que explica un pedazo y como que hace una pausa para que uno se alcance a poner al día y todo. La próxima vez le mando una docena de bananos para que se entretenga mientras nosotros nos adelantamos. Se los envía adelantado, Julio. Le digo que dijo, ay amor, no le dijimos a Julián y a Lisa que se hubieran venido hoy para acá. Claro, ese había sido el derecho. El boy, listo. Ay, fue tercer team. Escrito. Ay, Julián, yo no entiendo ahí qué va ahí. Tercer tipo. Otra cosa que podemos hacer también que me parece a mí bueno, papi, es que tú con tiempos haga como el video, uno lo estudia, lo hace, lo mire y las dudas, entonces ya usted Sí. le aclara a uno y sería una forma muy buena porque iría uno ganado, porque es que siempre terminamos haciendo un reto a las carreras y entonces eso es mortal. Es que Julio estuvo estos días muy ocupado. Hijo, en el set dice stream tipo. Sí, madre. Y yo por lo menos... Dime, madre. Esa es una tesis ahí. Sí. Ah, listo. T mayúscula, ¿cierto? No. Los nombres de las variables y eso todo lo manejamos en inglés. Las primeras. Ah, listo. Es que el profesor de Nancy no le ha enseñado esto, Ah, pero a nosotros no es que no nos hayan enseñado, nos han enseñado, pues, leve, pero nos han enseñado, por decir algo, tener como algo de... El Camel Case yo se lo expliqué a su mamá porque allá no se lo habían explicado tampoco. Viejo, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Ustedes eso es el BPL si les permite calificar un proyecto así? Sí, nosotros lo subimos, pero ojo porque es que ese, o sea, uno sube el proyecto y como ya están modificados, él dice a uno si bien o no, pero para subirlo, para subir cualquier proyecto no tengo ni idea, papi. Lisa, ¿cómo le fue? No le sirve el BPL. ¿Por qué? Ay, ¿sabe qué dijo el profesor? Que de pronto si no, entonces él no calificaba. Yo creo que es como va a tocar porque el BPL no creo que, yo no sé. No, pero sí está calificando porque esta mañana estaba calificando. Pero ¿cómo lo hicieron? Porque, por ejemplo, yo no sé en qué momento... Creo que en una sola. No, hay que subir, hay que crear los 3 archivos, amor. No, pero en una sola así como que los está calificando. No creo. Eso fue lo que escuché. Porque ahí dijo un compañero, yo le pregunté y dijo, es que tocaba pasarlo en un solo. Pero el profesor dijo que en uno solo que porque dijo, ustedes no saben nada todavía de eso de vista, pero ¿cómo sabemos si? Imaginen que las clases se pone a contarnos de qué compra, de que no sé qué, en Amazon, y que no, estamos más aburridos con ese profesor. Ah, llama a tu clase, madre. ¿Qué consumo? Porque esta mañana, hace como una hora, un amigo mío, un compañero de estudio, subió y se lo calificó, a mí me mandó la calificación. Ay, ¿cómo le fue? Bien, sacó 5. Ah, bien. Y con los 3, ¿no? Él me mandó que tenía como 2 fallitas, pero las fallitas eran de tilde y esa huevonada.
Bueno, ¿ya? Punto consumo, ya casi todo, me falta un renglón. Ahí va, jefa, Yo, que te falte más. yo voy en qué? En Get Consumo. Ya lo subió, eso, ¿qué consumo? Ahorita ya hago ahorita Set Consumo. Listo, entonces, pero yo voy en get, cerrar consumo. Ay, pues madre, todavía falta extracto y eso. Y eso van, venga, ese va en otro corchetico, ¿no? Cada vez que hace uno, mami, abres un corchete. Sí, Y él se sí. cierra de una vez. Pero no veo. Sí. Sí. ¿Ese PK? ¿Ese constraint? Sí. ¿Y qué falta ese constraint PK? Ajá, este. Sí, es lo que se está diciendo. Sí. Ajá. Ajá. Creo que el único es el esquema, que es este de IDEOM, que hay mayúsculas. Esto, por ejemplo, también este índice minúsculo. Pucha, set consumo. Y le puse set también y es Get. Sí, no, yo voy en el set consumo inter, Dir punto consumo menos consumo y Get extracto. por ahí que Lita les mandó bizcochito. Consumo. Bueno, como cuando es return, punto extracto. Ahora dejando sin hacer el ¿Ah? ¿La alarma para el carro? No, la alarma de acá del conjunto, pero eso es cuando las ratas van para allá para los detrás que tocan los ¿qué? La Selch, la Selch. No le hemos contado que la tal primera línea está aquí, ¿no? Sí, por ahí el viejo me mandó el video. Así ¿Quién le mandó el video? ¿El viejo usted? Ah, Miremos por qué. todo. El consumo no está aquí, consumo. Me pone return.
y tocadito. Entonces, vea, tiene que acordarse que cuando es get, es que regresa o trae un resultado. Y cuando es set, es que se envía, ¿no, papi? Ajá. Sí. ¿Listo? No, no, pero ya voy en extracto. Ahora me falta el set. Esto después hay herramientas que lo autogeneran y uno no hace nada. Pero No, es mejor por ahora aprendérselas uno porque... al momento de escribirlo, cuando uno hace a pura punta de escriba y reescriba, por lo menos se le queda. Y ahí va uno cogiendo cancha. Que vean lo duro lo que sufro yo. Lo que sufrí cuando empecé Es que es lo que me ha tocado. Sí, claro, ja. Y ustedes, ay, es que solo mata arañitas, ay, es que... Ay, sí se acuerda, ¿sí oye? Para que vean, para que vean. Luisa, sí se acuerda, ¿sí oye? Así era el cuento con los primos. Así era el cuento con los primos, no decían sino que Julián no hacía sino matar arañitas. Pero que si siempre que lo veían estaba matando a la mitad, pues qué culpa. No sufran ustedes. Ahora chupen, sí, ahora chupen. Ay, así es, ¿listo? ¿Qué tal la chanita? ¿Bien? Pues bien, viejucho, yo la verdad creo que le está jodiendo la cadena esa. Papi, la cadena no jode, hijo. Puede sonar un poquito cuando ya lleva mucho tiempo de uso, el carro no lleva mucho de uso. Una cadena, voy a decirle una cosa, papi, una cadena, es más, nunca se daña la cadena. La cadena, ¿cuándo cambia usted una cadena? Cuando usted repara un motor ya por exceso de trabajo. De resto usted no... Yo la verdad creo que obviamente la cadena no se va a totear, pero lo que creo yo, según lo que he investigado y según lo que yo le escucho al carro, es que una de dos, la cadena ya está demasiado usada y tiene estirados los eslabones y entonces queda suelta y se esto, o el tensor de la cadena se estalló, como eso es hidráulico, y entonces el sonido, porque el sonido que se escucha es literalmente metálico de una cadena rozando, o pienso yo. Porque yo estoy mirando y los ruidos similares que encontré en internet podrían ser válvulas. Tú me dijiste que no es válvulas porque eso se cambió todo cuando en la rectificadora. Hollín en las válvulas no hay porque si se cambió debe estar eso pues nuevo. Claro, no hay que eso nuevo. Entonces por ende pues ahí la cuestión es la única que queda en la cadena, porque de resto el motor está trabajando súper parejo, todos los 4 pistones, tiene la fuerza que es, tiene todo que es, desde que le hicimos el lavado de inyectores y todo. Entonces, ahí la única que queda es la cadena, viejo. No, papi, pero si su papi dice que no la cadena no. Papi, de pronto puede estar pasando que... El mismo sabe. De pronto le puede estar pasando que como el carro casi no se usa, ¿cierto? Se están demorando mucho en cargar los inyectores. No, viejo. No, porque el cargar de los inyectores implicaría un mal trabajo del motor. No. Papi, mire, cualquier carro de esos, cualquiera, sean como sean, papi, eso no influye. Es más, yo cuando compro un carro, cuando compraba un carro que estaba, por decir algo allá, en Finanzautos, en los patios botado, ya 3, 4, 5 años botado allá, yo siempre los dejaba harto para que cargaran los inyectores precisamente por eso. Bueno, la llevamos al mecánico y apostamos a que es la cadena. No, pues es que después de que la quite tiene que cambiarla, papá quiera o no quiera. Eso sí, después de eso le toca cambiarla. Quiera o no quiera, papá. Y esa cadena, otra cosa es que usted por decir algo, claro,
ya tiene un usito, suena, pero es que una cadena de esas viene para 800, para 1.000.000 de kilómetros. Pero es que suena muy duro. O de pronto dejaron rozando algo por ahí. Pero eso esa es la no. otra. O de pronto el tensor sí sacó la mano y cuando lo destaparon pues no le cambiaron el tensor y el tensor quedó ahí y es el tensor, pues es lo más probable. Igual eso toca que cambiar todo el kit, ¿no? ¿Cuánto vale un kit de distribución? Por ahí se vale harto. Bueno, ¿ya acabaron? Yo sí, Pi. Listo. ¿Madre también? Sí, es que no la había quitado. Sí. Listo. Entonces ya tenemos nuestro modelo en primeras etapas. Ahora vamos a ver las otras cuestiones que implican nuestro modelo. Entonces voy a pasar esto por acá y vamos a ver. Dice, Tim, listo, sí. Si es agua, luz o... ¿Listo? Entonces, listo. Listo. Dice, si el estrato socioeconómico se encuentra el predio es 1 y 2, el descuento es del 50%, ¿cierto? Sí. Entonces vamos acá dentro de nuestro modelo a crear un método que se llame calcular descuento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería el manual? Public, ¿por qué? Porque pues, lo va a poder acceder cualquiera. ¿Qué va a retornar? Nada. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es asignarle el descuento a nuestra variable descuento, entonces no retorna nada. Y el nombre, calcular descuento. No recibe nada como parámetro porque no lo necesita. ¿Listo? Y acá adentro decimos que si el estrato socioeconómico del predio es 1 o 2, hay un descuento del 50%. Entonces, acá vamos a hacer un switch. ¿Qué vamos a evaluar? Dis.estrato. Case. En caso de que sea 1 o 2, acá puedo utilizar OR, no. Voy a intentar, pero creo que esto no se puede hacer. No. Vamos así con el caso. H1. Sí. H2. En caso de que Pues, sea 1 sí. o 2, bueno, pero esto es como confuso por ustedes hacer esto así. No. Pues yo no sé cómo, man. Este case 1, case 2, ¿entienden qué hace? Pero dale un segundo, papi. Ahora sí, ¿qué me preguntas, hijo? ¿Entienden qué hace este case 1, case 2? Sí, claro, papi. Ese es para que tener las opciones de cuando ingresa, de que si es a esa la condición que va a ingresar, pues entra y si no es a esa, entra a la otra y sucesivamente. Sí, pero en este caso no ponemos nada dentro de case 1 para que si es 1 se vaya por el 2. ¿Entienden? Ya. Sí. Pasa y listo. Yo creo que mejor hagámoslo diferente. Porque... No, papi, hágalo así, papi. Hágalo así que nosotros lo hemos manejado harto así. Sí, porque la otra opción es dis.estrato. No, papi, hágalo con el case, que el case es más chévere, más rápido. Bueno, entonces, si es 1 o 2, entonces el que debe hacer, le debe asignar el descuento del 50%, ¿cierto? Entonces, dis.descuento es igual a 0,5 es el 50%, ¿cierto? No, papi, 0.0. Regálame un segundo, le confirmo más bien porque la cagué. ¿Es el 50%? El 50%, ¿cuánto es en decimal? 0.50. ¿Sí? Y no es lo mismo 0,50, 0,50. Ya me hizo dudar usted, venga, lo hago. 0.1. Ya me hizo dudar, más bien es mejor hacerlo. Es igual a 0.5. Y el 1%. El 0.1.
Entonces acá en este de esta decimal nos acá faltó en descuento de infraestructura de 0,01. 0,01. Espere. Descuento de infraestructura es 0,01. Ay, espera, papi. Por eso estaba confundido. 0,01, sí. Ay, yo lo vi, no dije nada tampoco. Pero eso no lo Hay algo que quiero mirar acá, papi, de lo que tú estás haciendo. Bueno, dice KC1, KC1, KC2, que esa me la estoy aprendiendo porque no sabía que usted podía cogerlos los dos al tiempo y ponerle la condición abajo. La verdad yo tampoco estoy seguro que eso se pueda, pero supongo que sí. 10 puntos de descuento. Yo bravo, cuando vi que puso ahí, yo dije, uy. Pues dentro de la lógica de cómo funciona un switch, esto debería funcionar, así que yo confío en que funcione. 10 puntos de descuento, entonces 0,5, ¿no? 0,5. Y acá nos bota un error que nos dice que no puede convertir un decimal a un entero. Y es porque nuestro descuento es entero. Cosa que está mal, debería ser double. ¿Listo? Hay que cambiar el tipo de dato de descuento a double. Descuento. Descuento. Sí, tipo, ¿dónde cambiamos? Consumo, ¿dónde dice está? Mami, lo tenemos arriba en las variables declarado como entero. Aquí a madre en las variables lo tenemos como descuento entero, entonces lo cambiamos a double. Sí, entonces. ¿Listo? Y entonces ese es el caso 1 o 2, el descuento es el 50%. Nos dice que si el estrato es 3 o 4, entonces el descuento debe ser del 10%. Entonces acá case 3, case 4. ¿Qué va a hacer en ese caso? Pues 10 punto de descuento es igual a 0,1%, al 0,1 que es el 10%, ¿cierto? Y el break que nos dice que finaliza el 3 y 4, 10 descuento igual a 0,1. 10 punto descuento. Listo, acá vamos a hacer algo y es que tengamos en cuenta que si el descuento, bueno, el descuento puede ser también un sobrecosto, ¿no? Entonces si es estrato 1 y 2 le resta el 50%. Si es estrato 3 o 4 le resta el 10%. Pero si es estrato 5 y 6 le aumenta el 25%. Un sobrecosto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces acá los vamos a volver negativos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque sabemos que es un descuento. Y para los sobrecostos es un positivo. ¿Listo? Eso es más de matemática, ¿no? Sí. Entonces decimos que si es caso 5 o caso 6, el punto de descuento no va a ser un valor negativo porque no le va a descontar nada, le va a sumar un 25%, entonces 0,25. ¿Listo? Y el descuento 0,25, así como lo suma. Exactamente, en cambio cuando los tenemos negativos, pues le quita ese valor de la factura porque va a ser negativo, va a ser un descuento. Ya miramos. A ver, a lana con cuidado. Viejo, le regalo una lana. Pero le regalo un chandon. Mi amor. Amor, ese case todos van con punto y coma o con coma. No, papi, mami, 2 puntos, lleva el case. Es 2 puntos, siempre es 2 puntos, mami. Ay, amor, ya ahora mismo tengo que ir a llevar a Valentina. ¿Qué? Y ya ahora mismo tengo que ir a llevar a Valentina y no le da almuerzo. Papi, en el caso, bueno, siga tranquilo. Entonces, tenemos listo, calcular descuento. Si es 1 o 2 le quita el 50%, si es 3 o 4 le quita el 10%,
Si es 5, se le aumenta el 25%. Hasta ahí vamos bien, ya tienen todo Sí, hecho. vi, sí, vi. No, Vale. yo voy a ir más abajito, pero yo voy a hacer dos kits del 3 y 4. ¿Viste? Kits, punto de descuento. Descuento. Igual a 0.1. A ver, esto porque me queda que lo tengo a donde Y empezó a llover acá ya, ¿no? no, Está haciendo un día bonito. Está haciendo un día bonito como para aprender programación. uy, sí, todo el día. Ay, el problema es que me toca llevar a la princesa y yo tengo que dar almuerzo. Nosotros ahorita tenemos que llevar a Lana. Tal parece que hay una persona Y no la puedo llevar en el carro porque el carro no prende, amor. ¿Cuánto te costó la batería, papi? Amor, ¿cuánto valió la batería? ¿Como 200? Como 200. Pero la batería de cuánto amperaje es. Oye, barata, Yo no ¿no? me acuerdo, viejucho, pero ha salido buena, pues hasta ahora. Igual Y esta la, salió, no, y ¿cómo la no va a vimos salir y buena? está bueno. ¿Cómo Voy no a va a salir comprar, buena si está voy a buena? comprar una barata ahorita para el carro. Para desbararse, viejo. Sí, voy a comprar una barata porque es que esa que yo les compro vale que 500.000 pesos, ya deben de estar más cara. ¿Sabes qué es lo que pasa, viejucho? Que es Mm. que ese carro se come más rápido la batería. Sí. Porque, por ejemplo, este como no tiene vidrios eléctricos, no tiene bloqueo, no tiene nada de eso, entonces pues no hay fugas de energía dentro de la batería, ¿sí? Mm. Por ejemplo, ahí yo apago la chana y no queda funcionando nada. En cambio, su merced apaga el carro y queda funcionando el Listo, bloqueo. hijito, terminé. Sí. Entonces, por eso es más difícil. Pero bueno, entonces listo. Ahora después nos dice que el gas natural, el valor del metro cúbico es tanto. Ah, bueno, eso ya lo tenemos, ¿cierto? Eso ya. Ya están en el constantes. Exacto, dice. El valor por factura de cada uno de los servicios se calcula teniendo en cuenta el consumo por el valor de la unidad, ¿cierto? Ajá. Entonces vamos a hacer acá uno que diga calcular valor factura. Ah, Mm. bueno. Dice el valor por factura. Calcular Entonces, valor. Uli, Eh, Uli, voy, Public. Pero no es voy. voy porque. Mami, pero tiene que salirse de donde estábamos, ¿no? Tiene que quedarse en la parte de abajo, ¿no? Ah, sí, sal debajo de los corchetes, sí. Eso. Entonces, en este caso, ¿qué va a retornar? Él debe retornar el valor de la factura. Y como nosotros no guardamos el valor de esa factura, lo debemos retornar del método. Es decir, vamos a volver un double, que va a ser el valor de la factura. Y el nombre, calcular valor, ¿cierto? Sí. ¿Listo? Y dice que coge el consumo por el valor de la unidad. ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un switch, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el valor de la unidad cambia dependiendo Ok, exacto. el tipo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un switch por dis.tipo. ¿Listo? El primer caso es en el que tipo vale gas natural. ¿Listo? Gas natural. ¿Listo? En ese Entonces, caso, en ese caso, ¿el que debería hacer? Entonces, debería decir, bueno, vamos a declarar una variable donde vamos a almacenar el valor. Ah, no. No, 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 no. Calma. En ese caso, papi, regáleme un segundo. Yo no sé si sería yo o sería usted, pero se me fue la pantalla lejos y entonces casi no alcanzo a leer. Regáleme un segundo. bueno, verifica y me cuenta. Papi, entonces, espérese, ahí vamos a calcular el valor de lo de la factura, ¿cierto? Sí, pi. Y llamamos tipo porque como ahí va lo de la luz, lo de eso, entonces cambiamos lo de, ahí le asignamos gas natural, ejemplo, ¿sí? Exacto. Acá lo que pasa es que, si se dan cuenta, el valor de la factura se calcula teniendo en cuenta el consumo por el valor de la unidad.
pero Sí, como el valor de la unidad depende del tipo, es decir, si es gas natural vale algo, si es el agua vale otra cosa y si es luz vale otra cosa. Entonces sí, nosotros tenemos que hacer el cálculo por cada uno de estos tipos de factura que tenemos. sí, Entonces el sí. primer caso que vamos a evaluar es donde la factura es de tipo gas natural, en cuyo Ujú. caso la operación que debemos hacer es multiplicar dis.consumo por el valor del gas natural. ¿Cuál es el valor del gas natural? Esta variable que nosotros tenemos aquí, valor Valor unidad, unidad. valor natural. Exacto. Bueno, ya. Listo. ¿Sí, viejo Entonces, si le dan Seba? acá, ¿Ya return. viste bien? Dáleme un segundo, papi, ya le digo que no estoy metido ahí. No, papi, es que no, fue a mí que me apareció, yo no sé acá, pero que no le he podido cuadrar, return. Yo veo que usted hizo. Espera, esa partecita consumo. Y ese consumo es por el valor, por la variable. Valor de eh, gas natural. Princesa, ven un momentico, porfa. Yo no sé por qué se me da como eso tan feo, nunca me había pasado. Es que mire, me apareció esta parte aquí abajo y me quita capacidad de pantalla para ver eso. No sé qué se activó. Por ahí metí uno malo el dedo. Sí. Pero ya leí pantalla completa y así queda, mire. Ah, traducción en inglés, mire, por eso era. ¿Quién sabe cómo se activó? Ahí metí el dedo mal seguro. Listo, papi, si por mira la demora ya hay de Lulo. ¿Listo? Madre, ¿también vas ahí? Gases y en gas natural. Listo. ¿Cuál es el otro caso? Es el caso en el que no es gas natural, pero es agua, ¿cierto? Entonces, si es agua, entonces es lo mismo. Debe retornar la multiplicación de dis.consumo, que es lo que consumió, por el valor de la unidad del agua. ¿Listo? Y en último caso sería el caso de energía, ¿cierto? En el cual debe retornar dis.consumo por el valor de la unidad de la energía, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Acá me sale un error y el error me dice que es que no tengo un return. ¿Qué pasa? Claro, ¿qué pasa si el tipo no es ninguno de estos? Pues debe retornar algo. Entonces, si no es ni agua, ni luz, ni energía, va a retornar cero. ¿Por qué? Porque no fue hallar el cálculo. ¿Listo? Me avisan cuando estemos ahí todos. Voy a hacer el tercero. Espere un momentico, ¿cómo fue eso de ahí? ¿Qué dijo? Lo de retornar. Ah, bueno, sí. Imagínate que si es gas, entonces él coge el consumo y lo multiplica por el valor del gas. Si es agua, coge el consumo y lo multiplica por el valor del agua. Si es energía, él coge el valor del consumo y lo multiplica por el valor de la energía. Pero imagínate que le ponen un nuevo servicio que se va a llamar alcantarillado. Entonces él no va a poder hacer esa multiplicación porque él no conoce el resto. Entonces, si es algo que no es ni gas, ni agua, ni energía, pues él devuelve cero, identificando que pues él no puede calcular ese valor. Porque él sí o sí debe retornar algo. Sí, sí, Entonces, sí, no, y no, esa retornamos no un está. cero cuando no sea ninguno de los tres. Bien. Y me parece que, bueno, yo no sé, pero debería salirse, ¿cierto? ¿Qué cosa? Es que yo no, es que no me acuerdo con lo último, pero si meten otra cosa, lo que se debe salir.
¿no? Pero como él devuelve un double, o Ah, sea, el sí o siempre debe devolver un double. Entonces, como le decimos, pues devuelva un cero. En caso de que metan otra cosa, pues él devuelve un cero. tengo algo mal acá arriba, tengo algo, ve, ¿a qué hora sería que borré algo? 10 puntos de descuento, ah, no, es el igual que me falta, arriba, listo. Me avisan cuando ya estén ahí todos. Por mi parte yo ya estoy listo, listo ya. Madre. Yo no te escucho. Le aplicamos las gotas al chando anoche y no lo dejaban dormir seguro al comienzo estaba como desesperado el animalito. ¿Mi madre ya está o no? No, todavía no. Ella está, esperémosla un poquito. Princesita, ¿está ocupada, mi amor? Ah, bueno, no, todavía no. Ay, papi, bájelo. Espere el agua. Retur, pis, punto consumo por valor unidad. Mire, papi, que ¿Ah? pis por valor unidad. Que a mí no me da que. Como quiera, me parece que cuando un poco más caro. Pau, conta, ayúdame, dice papá. Valor unidad, agua, porque me la con así. Valor unidad, agua. Vean, amor, mira, porque me votará aquí. Listo, ahora casi. Luis al fin lo hizo en un solo archivo o en dos. En uno, yo escucho. ¿En uno? Ay, sí, Luisa. No está. Y es más difícil o más. Fácil. Más fácil. Yo cuando comencé a hacerlo en uno solo y dije después corto y pego en los otros lados y los uno. ¿Prefieres esta blusa que la otra? Yo sí le voy a pedir es para No me Luisa. acuerdo cuál era la otra. La del Capitán América. Está bonita esta. Ay, es que vale. Gracias. Con ella sí me llaman. Colóquese medias. Sí, qué linda. Listo. Ay, qué madre, esa energía me quedó por sí. Energía. Y tus 2 puntos. En el Mint si escriben perdón, Control Shift F. No, Alt Shift F. Él les organiza el código solito, ¿no? Ay, ¿con cuál? Alt Shift F.
Viejo, escriba eso que es importantísimo. Ah, ya, hijito. ¿Listo? El otro Sí. método que vamos a hacer es el que va a calcular el impuesto por infraestructura, ¿listo? Entonces para eso public double, ¿por qué? Porque vamos a volver un número que se llama calcular valor, bueno, calcular impuesto infraestructura, ¿cierto? ¿Ese que nos va a devolver? Nos devuelve el valor de la factura multiplicado por el impuesto de la infraestructura, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tenemos el valor de la factura? Pues bueno, llamamos la función calcular valor, que es la que nos devuelve el valor de la factura, y lo multiplicamos por el impuesto de la infraestructura, que es, que es descuento infraestructura. ¿Listo? Y ya. ¿Listo? Calcular impuesto, infraestructura. Padre. Ya. Vida, ¿tú ya enviaste el formulario? ¿Qué dijo la china? ¿A qué nos vamos a ir? Bueno, ¿después de almuerzo? Listo. No hay almuerzo. Bueno, bueno. ¿Ustedes están andando en la moto ya? No, No, todavía no. mi padre ya. Es que no tiene activado el micrófono. Qué pena, qué pena. ¿Ya, viejucho? Sí, papi, ya. ¿Y mi padre también? Ya, bebé. ¿Y mi madre? Ya. Listo. Entonces, nos falta un solo método que va a ser calcular el valor total, ¿cierto? Que es coger el valor, sumarle el impuesto por la infraestructura y hacerle el descuento, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un método que se va a llamar public double porque va a volver el valor total, calcular valor total. ¿Listo? ¿Cómo se hace ese cálculo total? Pues él debería coger el calcular valor, ¿cierto? Aumentarle el impuesto por la infraestructura, ¿cierto? Entonces le vamos a sumar el calcular impuesto en infraestructura y le vamos a sumar el cálculo del descuento, ¿cierto? Y ya con eso tenemos. Pare de contar. Ahora acá tenemos un error que dice que, bueno, el calcular descuento no es un, no es, no devuelve nada, entonces lo que debemos hacer es
multiplicarlo por el descuento, ¿cierto? A ver, sí. Entonces más, acá el cálculo de la factura, entonces calcular valor por calcular descuento. Pero espérenme, yo miro acá algo acá y él debe decir el impuesto al sobrecosto. Pues bueno, yo haría acá algo, no sé qué opinen. Y es que bueno, el descuento habíamos dicho que no iba a ser... Bueno, ¿qué haría yo? El descuento lo vamos a eliminar como variable, listo, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cuál es el problema? El problema es que el descuento, él nos pide también imprimirlo. Entonces yo pensaría que es mejor que él halle el descuento eh, con el valor y devuelva el doble del valor del descuento en vez del porcentaje, ¿sí? Entonces, ¿yo qué haría? Volvería esto un double para que él nos devuelva el valor del descuento y entonces acá retornaría lo que vendría siendo el calcular valor de la factura por el descuento, ¿cierto? Y así con todos. No sé, los hice perder con ese cambio. Sí, yo me perdí, pero entonces vamos a calcular descuento, ¿cierto? En el descuento. Bueno, calcular descuento, cambiamos todo el return por calcular valor. ¿Cómo? Cambiamos todo en el switch, cambiamos todo el return por calcular valor en lugar de descuento. Exactamente. Y lo multiplicamos por el descuento. Entonces, en vez de TIS descuento, le doy return, calcular. Calcular valor, mami, y acuérdese que eso tiene calcular valor por el 0 menos 5. Estamos el igual. El valor. Hay que calcular valor, todo pegado. Sí, calcular. Valor. Porque me bota error. Porque es menos. Papi, ¿y por qué fue que le Ay, yo colocamos hice ahí una el menos? cagadota. Dime, madre. ¿Por qué fue que ahí le colocamos el menos? Porque es un descuento, entonces es menos para que cuando coja el valor se lo reste. Y como cuando no Ya. tiene el menos es un sobrecosto, entonces se lo suma. Bueno. Oiga, yo hice una cagada, pero grande. Espere, papi. Estamos en el switch, ¿cierto? De calcular descuento. Calcular descuento. Ah, la cagué. Espera que me toca arreglarlo. Bueno, return. Return calcular descuento. Apágueme la rosa, por favor. Le va a tocar que me haga el medio si está en esa carne. Return calcular valor. 0.1.
Sí, sí. Y dígame, ¿por qué me bota de error ahí? Ay, perdón, ¿qué hice? Ay, se cerró. Juli, ¿por qué me dice que incompatible los tipos? ¿Le cambiaste el método acá para que sea double? Espere, estamos en calcular valor y dónde lo encuentro arriba, ¿cierto? En donde las definimos. Sí, public double debe quedar. Y ahí lo tengo, lo Comparte pantalla. espérate, le digo que pantalla completa, ahí ya. Pero, vale, para compartir pantalla. Y me están viendo eso. Ay, Dios, que no te serví, entonces me sale Pues ahí le... no, pues sí, pero no. Voy, amor. No, espere que no Aquí aquí. digo sí, 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 sí. Mm. Hijo, mira, aquí le coloqué doble. En descuento infraestructura, ¿sí Ah, ven? madre, pero es que espérame, porque es que mira que tienes todo eso desorganizado. Por- Primero, private to static final int, porque es entero, int, no int. Ponte al final. sí, con el al final. Ahora, en valor gas natural, porque tienes tres que se llaman valor gas natural. Debe ser uno llamado valor gas natural, otro valor unidad agua. Ay, sí, ¿qué pasó? Agua Y y el otro, energía. y energía. Ahora organiza los precios. El de gas natural vale 5.234, el de agua vale 9.256, ahí está bien. Y energía 6.200, listo, ahí está bien. Ahora, tienes energía punto y coma, ahí es un igual. Después de valor unidad de energía va un igual, madre. Sí, papita. ¿Listo? Privada de descuento por infraestructura 0.01, no 0.1, 0.01, 001. O sea, elimina un Cero cero. punto cero uno, ¿cómo suena? No, 0.0. Ah, sí, eso sí. Eso. Te falta un cero Cero ahí. uno, Eso, sí, así. sí. Ahora, cuando defines una variable llamada string, ahí en la línea 17, la S va en mayúscula. Es que me confundo unas veces que mayúscula y otras veces Ajá. minúscula. Ahora identa el código. Control Alt Shift F, perdón. Alt Shift F. Control, ¿cómo entra el No. código? Alt Shift F. Al Shift F. ¿No? Todo el tiempo no. Sí, me sale así, ¿no? No, entonces déjalo así. Bueno, ahorita miramos. Ahora, en la línea 25 ese string es... Ahí ya lo identó. Es... En Mire la que a mí línea... me quedó la pantalla quieta, yo no veo nada de lo que están haciendo. Madre, dale clic en la línea 25 para que quites esas rayas rojas. Ahí en la parte izquierda. Eso, eso. Ahora, en ¿Qué? la línea 27, string, que es con la S en mayúscula. Pues sí, Listo. ahorita me Ahora toca ve que con el bajando puro. más. Ahí. Aquí, papi. Ese calcular descuento en la línea 58 es public double. Aquí primero double. Quitas el void y pones el double. Y quitas los breaks porque ya no se necesitan. Ah, ah,
Papi, pero en la condicional del switch adentro, que sigue igual dis.extracto, ¿cierto? ¿En cuál? Cuando entramos a calcular descuento en el switch, Sí, dis.extracto. la condicional dis.extracto, Sí, ¿cierto? sigue igual. Ah, bueno. Mario, Ahí sí. te falta cambiar el case 5 y el 6. Sí, papi. Listo. Escribiste mal calcular. Valor por cero, aquí por... Listo. Ahora baja. Y te falta poner un return después del switch. Un return 0. Espere, después de este switch, No, porque es que te cambiaste de método. Estamos en calcular descuento. Sube un poquitico. Ahí. Después aquí. del switch, que vendría siendo en la línea 72, le das un enter. Eso, y ahí return 0. ¿Return qué? 0. Cero. No, 0, el número 0. Dos puntos, ¿cierto? O No, punto y punto y coma. coma. Listo. Ahora baja. Eso. Listo. Ahí vamos. Listo. No, ahí ya está. Listo. Ay, gracias, hijo. Ahora Tan bonito sube que y se esa ve. variable, sube. ¿Cuál variable? Sube hasta el principio del programa. Esa variable de la línea 21, private doble el descuento, ya no la necesitamos, así que eliminemos esa línea. La de private in descuento, amor. Papi, porque ya no la necesitamos. Porque ya estamos calculando el descuento de otra manera. Entonces ya no necesitamos guardar el valor del descuento. Sí, ya lo aquí descuento. Sí, señor. Chipi. Sí, que sí, amo la de arriba. Sí, señor. Private in descuento también. Ya le dije que dejar de compartir para poder llegar allá. Sí, está muy chiquitico. Y ya saqué una carne de allí y yo voy a poner a fritar. ¿Listo? Ahí ven mi Sí. pantalla. Mire, la última de aquí. Private in descuento. Punto y coma. ¿Esta? No, mi amor. La que teníamos aquí de descuento. Por eso, Exacto. yo cliqué esta, pero no le pregunté. No, esa es Esa es organizó rara. Private in descuento. Ya, hijito. ¿Listo? Entonces vamos acá en calcular valor total y decíamos que para calcular el valor total, cogíamos el valor total. Espera, porfa. Ay, Como me dicen que ya. no, es que no le falta borrar lo de la... Es que yo le estaba preguntando, hijo, si la que había que borrar, es que aunque estaba compartiendo pantalla con tu mami, aquí no se mueve, yo no podía ver. Entonces la private descuento, yo le pregunté a su mamá que si borraba Private double descuento. ¿Cómo? Private double descuento. Exacto, yo había borrado, era la constante, entonces a mí sí me hacía raro, y yo, pero ¿por qué? Ya, listo. Lo avisan.
Bueno, estamos en la última. Return, calcular valor. Me toca cambiarla, calcular valor más calcular impuesto de infraestructura nomás. Sí, y ahora nos falta incluirle el descuento. Entonces, más calcular descuento. Y listo. Listo. Con eso tenemos el modelo de nuestro MVC. ¿Listo? Vamos a irnos a la vista. Ese es así el modelo. Ahora nos vamos Juli, a... ¿ese es solo el palito o es más? Es en la rayita después de calcular valor. El más, amor. Ah, es el más, es que Sí. no se ve, ¿sí ve? Yo ya no veo ni por la familia. Madre, necesitas gafas, madre. ¿En serio? Sí, Sí, yo ya. no veo. Ya le dije también, sí, porque es que no, es que a mí sí se me hace raro que ha cambiado la vieja. ¿Qué ha cambiado? Pues que ya no ven ni por la familia. Ah, no, pues eso sí me toca. Por ese lado sí me toca y sí me jodí. ¿Listo? Entonces vámonos a la vista. Infraestructura. Ay, tu madre. Y en la vista vamos a tener varios métodos también. Entonces empecemos. ¿Qué es lo primero que se debe imprimir? El menú. Entonces vamos a hacer un public void imprimir menú. ¿Listo? Dentro de ese vamos a hacer nuestro menú. Entonces, viejuchos, yo creo, no sé qué opinan. Yo sé que no es tan bonito, pero va a tocar que me pongan cuidado, hacemos la explicación y después ustedes terminen allá porque pote está largo. ¿Qué opinan? Sí, 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 mi papi. Listo. Entonces, tenemos el menú, entonces lo estoy acá copiando de esta vaina, eso no es gran cosa, ¿cierto? Ujú. El menú, tercero, gas natural. Yo lo hago en uno solo. Ay, sí, eso ya es gusto, sí. Mm. Listo. Esperen porque acá toca pensar. Listo. Entonces, acá para capturar la opción, él debe usar algo llamado escáner, ¿no? Sí, papi. Entonces utilizamos un escáner es igual a new que escáner. Y le decimos que escáner.react, es como que no implementé el escáner que era. No apareció no apareció, sí, ya apareció. Esperen a ver si es que se escribe diferente. Ahí está bien escrito. Amor, déjame ver tú cómo creas el escáner. Papi, así como lo tiene bien. No, el escáner. Acá. System.in. ¿Listo? Y acá le damos scanner.next. ¿Listo? ¿Madre está poniendo cuidado? Hijito, sí, pero la verdad es que me tengo que ir a llevar allí a Valentina y eso.
Pues porque es que acá hay dos opciones, o yo lo termino y ven el video, o nos reunimos más Ay, tarde, sí, papi, sí, pero más entonces tarde sería grabar bien esa en la parte del noche. video, pero amor lo escucha así, amor. Sí, claro. Su papá se queda y ustedes graben esa parte, sí, hijito, Listo. por favor. Bueno. Gracias. Bueno, entonces imprimimos el menú viejucho y la idea es que él nos devuelva lo que ingresa el usuario. ¿Listo? La opción que ingresó el usuario. Entonces acá vamos a darle return, scanner.net, esto y esto devuelve un entero. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Él imprime el menú y le pregunta al usuario qué opción desea escoger. Entonces, él devuelve la opción que escoja ese cristiano, ¿no? El paciente. Sí, exacto. Entonces él le dice a uno, a ver, él dice uno, energía. Dos, noche. ¿Será que esto está? Déjame ver el papel. Ah, ok, estrato. Listo. Es que este está más desorganizado. El papel. Entonces, él dice, pero él debe ingresar, déjame ver, opción. Ah, ok. Él dice que por favor le imprima opción, ¿no? Entonces Ujú. acá tan, decimos opción. ¿Listo? Entonces ese es nuestro menú. Él lee la opción y la devuelve. ¿Listo? Hasta ahí no hay lío. Después, él dice que por favor ingrese el extracto del inmueble. Papi, Entonces, ahí no hacemos otro suite para que escoja y otro con case para que escoja la opción. pues sí se puede, pero yo lo había pensado diferente. Ve. Vamos a empezar a conectar esto, ¿listo? Entonces, empecemos por, ya tenemos para imprimir el menú, ¿cierto? Vamos a hacer que nos imprima el menú ya completo. Para eso, vamos a entrar acá en el controlador y vamos a crear un método que se llame public void iniciar programa, ¿cierto? Puede ser. Y entonces, ¿qué va a ser lo primero que él haga? Pues va El a valor llamar a al la menú. vista, ¿cierto? Y le va a decir que por favor ingrese la opción que quiere escoger. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir servicio público, vista. Le ponemos un nombre, servicio público vista. Es igual a new servicio público vista. Y acá lo que estamos haciendo es instanciando la clase de la vista para De la poderla vista. utilizar. Para poderla utilizar. Entonces, y acá lo primero que él va a hacer es servicio público vista punto imprimir menú. ¿Listo? Entonces él crea una clase de servicio público vista que es como nos vamos a comunicar con esta clase, ¿cierto? Y le estamos diciendo que por favor imprima el menú. Entonces él viene y va a ejecutar esto. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos ahora desde un principio? Pues acá en el main, que es lo que se ejecuta, vamos a instanciar servicio público controlador. ¿Listo? Lo importamos y le vamos a decir que servicio público controlador punto iniciar programa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el flujo?
Él viene e inicia el programa, el controlador viene e imprime el menú y la vista es la que imprime el menú, ¿sí? Sí, papá. Entonces si lo ejecutamos, él va a venir y nos debería imprimir el menú. Y entonces mira, él nos imprimió el menú y nos preguntó la opción. Le damos, bueno, ahí escribí algo que no era número. Le damos 1 y ya, ¿sí? Él no hace nada. Ajá. No hace nada más porque solamente eso está haciendo ahora. Exacto, listo, ahora estamos acá en el controlador. Es que, ¿sabes por qué te decía que no lo del switch y eso acá en la vista? Porque la Sí. vista debería encargarse solamente de obtener datos y mostrarlos. Es Pero que no debería tener la lógica, ¿sí? Ajá. De hacer un switch, Ajá. de asignar variables y eso, no. Eso era lo que yo decía, porque nosotros, y yo le decía, yo por ejemplo peleaba por eso, porque yo siempre decía, pero entonces, ¿cuál es la gracia? No, la vista solo se debería encargar de mostrar información y capturar información. Ujú. ¿Listo? Listo. Entonces acá en el controlador vamos a establecer una variable in opción, ¿cierto? Ajá. ¿Qué es la opción? Lo que me devuelva lo que imprimió el menú, ¿sí? Entonces Sí. él imprime el menú y captura qué opción desea escoger. Y el controlador es el que se encarga de tomar decisiones dependiendo de esa opción, ¿cierto? Entonces Ujú. como nosotros acá tenemos la opción, vamos a hacer acá ahora un switch. En el switch vamos a hacer, a evaluar opción, ¿cierto? Y acá vamos a hacer case 1, case 2, ¿cierto? Ujú. Case 3 Tres. y case 4, ¿cierto? Y un while, ¿cierto? ¿Por qué el while? Bueno, el while ya lo hacemos. Acá esto no es con dos puntos, sino es con corchetes. Y esto va dentro de allá. Listo, 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 listo. Entonces, acá vamos a hacer lo que siempre hacemos, ¿no? Esto ya no lo conocemos. Entonces, primero definimos una variable llamada booleana que se llame seguir, ¿cierto? Sí. Y él dice que siempre va a seguir. Y lo vamos a meter esto dentro de un while. Mientras seguir, o sea, mientras que quiera seguir en el programa, entonces va a imprimir el menú, Se haga eso. va a imprimir el menú, va a capturar la opción y para salirnos del programa, pues lo único que tenemos que hacer es que en caso 4 seguir sea igual a falso, ¿cierto? Ujú. Y eso nos debería sacar del programa. Entonces vamos a ver, yo le digo 1, él vuélveme la pregunta, 2, tan, vuélveme la pregunta. Si le doy 4, entonces él termina el programa. Ahí ya vamos bien, ¿cierto? Ujú. Bien, vamos ahora sí a empezar con lo fuerte. El caso 1, ¿cierto? Sí. Bueno, en caso de que él escoja el caso 1, él selecciona, él debe capturar el extracto, ¿cierto? En todas captura el extracto y el En todo, sí. consumo, ¿cierto? Entonces voy a abrir acá el modelo. Él debe capturar el tipo, el consumo y el extracto. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Si es opción 1, a ver, acá traemos. Listo. Él captura la opción y acá vamos a instanciar nuestro modelo. ¿Listo? Entonces acá. Servicio público vista. No, servicio público normalito, porque es el modelo, ¿cierto? Servicio Mm. público va a ser igual a new servicio público. ¿Listo? Ujú. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Si es opción 1, entonces servicio público punto set tipo va a ser igual a ¿qué? A energía. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, recapitulemos hasta acá. Si es opción 1 es porque él acá dentro de la vista él dijo que era energía, ¿cierto? Energía, sí. Si es opción 2, entonces es acueducto, ¿cierto? Acueducto.
vamos a llamarlo agua, porque así lo tenemos allá definido. Y si este servicio 3 es gas natural. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros tenemos nuestro modelo, que es servicio público, y necesitamos decirle de qué tipo es. Para hacerlo utilizamos el método setTypo, que fue el que creamos, ¿sí? Ujú. Y le asignamos el valor de energía, agua y gas natural correspondientemente. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos decirle, pedirle que capture el consumo. Dale. Esa no era de mí. ¿De mí? Bueno, no lo sé, espera yo. Acabo de perder mi... Bueno, siga yo. Sí. Ah, listo, necesitamos preguntarle al usuario el extracto del inmueble, ¿cierto? Ujú. Como es una pregunta al usuario, es algo que primero le vamos a preguntar, escriba el extracto del inmueble, y aparte de eso es algo que el usuario va a ingresar porque él va a decir 2, 1, 3, ¿cierto? Ajá. Entonces lo que vamos a hacer es en la vista. Vamos a crear un nuevo método public int. ¿Por qué int? Porque él va a retornar el extracto que él escoja. Entonces, imprimir extracto, ¿cierto? Sí. ¿Qué va a hacer esto? Pues bueno, va a ser un sort que diga extracto del inmueble. ¿Listo? Sí. Y lo va a capturar con un escáner. Entonces el escáner y por favor léame lo que dijiste el usuario y eso es lo que devuelve este método. ¿Listo? Ujú. Sí, Entonces Pim. acá en el controlador, después de que él le setea el tipo al servicio de energía, pues él va a escoger int estrato, ¿cierto? Sí. Va a ser igual a la vista, servicio público vista, punto público vista, punto imprimir estrato, ¿sí? Sí, Pim. Entonces eso nos va a devolver el estrato que escogió el usuario. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Decir servicio público punto set estrato y le enviamos el estrato que ingresó el usuario, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Yo creo que voy súper rápido. Papi, pues yo, como usted dijo que le pusiera cuidado y que después lo escuchamos y lo hacíamos, pues yo no estoy copiando. Sí, Yo no, estoy no, solo poniéndole cuidado. pero estás entendiendo lo que se Sí, está papi, haciendo. sí, tranquilo. Bueno, listo. Ahora, eso mismo lo vamos a hacer cuando es agua y cuando es gas natural. ¿Listo? Ujú. Pero acá me sale un error y me dice que es que el estrato ya está definido, esa variable llamada estrato, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a declararla fuera del switch para que él no me esté quejando, ¿sí? Le decimos in estrato es igual a 0, ¿sí? O bueno, solo in de estrato, ¿sí? La definimos y acá no la declaramos, sino solo la usamos, ¿sí? Hasta ahí Ujú. vamos bien. Entonces declaramos una variable estrato, no la utilizamos todavía, ¿cierto? Sí. Pero si es el caso 1, entonces él setea el tipo como energía y captura el estrato dependiendo de lo que le vuelva a la vista. Y se lo envía a nuestro modelo, ¿sí? Ujú. Y lo mismo para si es agua y si es gas natural, hace exactamente lo mismo. ¿Listo? Sí. Ahora, ¿qué debe hacer él después? Capturar el consumo del inmueble. Entonces, ¿cómo capturamos el consumo del inmueble? Pues también acá dentro de la vista, ¿cierto? Public, in, imprimir, esos nombres están todos malucos, pero imprimir, consumo, inmueble, ¿cierto? ¿Qué debería hacer a él? Pues acá sold, algo que diga consumo del inmueble. Y lo mismo, mediante un escáner obtiene lo que el usuario ingrese y se lo devuelve al controlador, que es quien lo usa. ¿Listo? Entonces desde nuestro controlador nosotros lo que hacemos es lo mismo. Acá vamos a declarar otra variable llamada in consumo inmueble. Y ese consumo inmueble va a ser igual al
servicio público vista punto imprimir consumo inmueble. Entonces ya acá tengo lo que el usuario ingresó por consumo de inmueble. Y ahora se lo voy a enviar a mi modelo, servicio público punto set consumo, lo que sea consumo inmueble. Y eso lo hacemos tanto si es agua, como si es gas natural. Hasta ahí vamos perdidos, ¿cierto, viejucho? Viejucho, te perdí. Ah, qué pena que tenía el micrófono apagado y no me había dado cuenta. Yo me estaba yo hablándole. Tranquilo, papi, siga. Listo. Pero quiero que quede claro lo que estamos haciendo, viejo. Ujú. ¿Cómo se está comunicando la vista? Si te das cuenta, la vista solo se está encargando de imprimir y obtener lo que le Y interesa. obtener los resultados del controlador. Y el controlador lo que está es obteniendo ese valor desde la vista, ¿sí? Llama a la vista y le dice que le devuelva ese dato y se lo está enviando al modelo. Ujú. Sí. Listo. Ahora, después el que hace, él debe imprimir los resultados finales, que es imprimir el valor del consumo, el valor de la unidad, el estrato del inmueble, el costo total, el descuento sobre costo y el impuesto por infraestructura y el total a pagar, ¿cierto? Ajá. Entonces, acá en la vista vamos a hacernos un método que imprima todo eso. Entonces public, por ahora void, porque según yo no va a retornar. Imprimir resultado. ¿Listo? ¿Qué va a imprimir ese resultado? Primero va a imprimir el consumo fue, ¿cierto? Entonces acá sold, el consumo fue, 2 puntos. Y debe imprimir el valor del consumo. Pero entonces, ¿cuál es el valor del consumo? Si te das cuenta, la vista no conoce el valor del consumo, ¿cierto? Ujú. Entonces, él debería recibirlo como parámetro. Entonces, acá va a haber un entero consumo, ¿cierto? Sí, pi. Consumo inmueble. Y acá, cuando él imprima, va a imprimir lo que le llegue ahí, consumo inmueble. Vamos a hacer lo mismo, pero entonces ahora es valor unidad. Valor unidad. Y el valor de la unidad él tampoco la conoce, entonces le debe llegar como parámetro doble valor unidad. Ajá. Entonces imprimimos acá el valor de la unidad. Y así vamos a hacer con todos. Con todo, sí. Entonces acá estrato del inmueble. Inmueble. Cambio la S. Exacto. ¿Y qué es el estrato del inmueble? Un entero que me va a llegar como parámetro. Dejémoslo solo estrato. Solo extracto. ¿Listo? Ahora también vamos a hacer lo mismo. Costo total. Chao, mi princesa, que te vaya bien, hijita. Cualquier cosa me timbra, ¿no? Me contestas y te marco, hija. Y el costo total me va a llegar acá como un double costo total, ¿cierto? Ujú. Me falta una T. Son hartos. Voy a agilizar esto, descuento sobre costo, copiando esto porque ya me cansé de... Descuento sobre costo, el otro es impuesto por infraestructura. ¿Listo? Y eso pues nos deben llegar acá también. Entonces el descuento es un double
descuento. El impuesto también es un double. Impuesto. Los voy a copiar porque no está pesado. Y el último también es un double. Total a pagar. Total pagar. Listo. Ahora, si queremos que esto sea más bonito, pues los pongo acá con indentación para que se vean todos los parámetros, ¿no? Porque si no, no se ven todos y se ven para allá lejos. Ajá. Listo. Ahí ya tenemos cómo imprimirlo. Ahora, esto lo que debe hacer es imprimirlo, ¿cierto? Sí, pi. ¿Cómo lo imprimimos? Por intermedio del sol. No, no porque por eso ya lo hace la vista. Desde el Ah, sí. controlador, ¿cómo le decimos que haga eso? Lo llamamos. Lo llamamos, exactamente. Entonces, le decimos servicio público Servicio. vista, punto, imprimir consumo, imprimir resultados, ¿cierto? Ujú. Pero para imprimir el resultado tenemos que enviarle varias cosas. Primero, debemos enviarle el consumo del inmueble, ¿cierto? Sí, Entonces el consumo del inmueble ya lo tenemos ahí. Aquí porque lo capturamos, ¿cierto? El consumo del sí, inmueble lo por tenemos. pantalla, sí. Ahora, debemos enviarle el valor de la unidad. Pero el valor de la unidad no lo conocemos acá. ¿Quién conoce el valor de la unidad? Y cuando entra por teclado, la No. vista. Ah, no, el valor de la unidad es una constante, la hicimos como constante. Exacto, o sea, ¿quién lo conoce? El controlador, No. ¿Quién tiene ese valor, esa constante? la constante, Sí. la tiene, o sea, yo la creé como factura, ese es el modelo. Exactamente, el modelo es el que tiene esta constante, ¿sí? Ujú. Entonces, como esas constantes no cambian, yo creo que podríamos declarar esas constantes en vez de privadas, públicas, ¿listo? Y nos evita hacerle el modificador de acceso. Entonces las voy a poner públicas para hacer lo siguiente. Entonces, ¿cuál es el valor desde el controlador? ¿Cuál es el valor de la unidad? Pues en este caso le digo servicio público, ¿cierto? Que es mi modelo, punto el valor de la unidad de la energía. ¿Listo? Listo. Voy a poner esto con enteres para que no se vaya ya a la derecha y lo podamos ver acá, porque si no. Ujú. Listo. Entonces ya le estoy enviando el consumo y el valor de la unidad. ¿Qué otro dato me pide? Él me pide el estrato. Entonces el estrato lo tenemos acá capturado, entonces ahí ya está. Se lo enviamos como estrato. Él necesita el costo Costo. total. ¿Listo? ¿Quién conoce el costo total? Ese sí lo tiene el controlador, ¿no es? Perdón, pero yo miro. El costo total. ¿Dónde sacamos nosotros el costo total? El controlador. No, eso sí está ¿en qué? En modelo. Yo no sé por qué me olvida la palabra Exactamente. modelo. El modelo tiene un método que se llama calcular valor. Ese es Ujú. nuestro costo total, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿qué hacemos? Pues acá llamamos servicio público, punto calcular valor. Ese es nuestro costo total. Y ya. Ahora, ¿qué más necesitamos? El descuento del sobrecosto. Entonces, ¿quién conoce el descuento y el sobrecosto? El mismo modelo, ¿cierto? el mismo Nosotros modelo. tenemos acá un método que se llama calcular descuento. Entonces acá servicio público, punto calcular descuento. Ahora, necesitamos el impuesto por infraestructura. Lo mismo, ese lo conoce el modelo. Entonces, se llama calcular impuesto infraestructura. Entonces, lo mismo, servicio público, punto calcular impuesto infraestructura. Y por último, él nos pide el total a pagar.
El total a pagar nosotros en el modelo se llama calcular valor total. Entonces lo que hacemos es acá llamar a este servicio público punto calcular valor total. ¿Listo? Ahora, esto de imprimir el resultado, él lo debe hacer tanto para la energía, Ah, sí. como para el agua, como para el gas natural. ¿Listo? Listo, Y listo. acabamos, viejucho. Entonces, probémoslo. Entonces tenemos aquí esto. Yo no sé si le puedo hacer zoom a esta consola. A ver de pronto en configuración. Acá, listo. Entonces tenemos, yo le digo opción energía. Entonces si te das cuenta, cuando yo le dije opción energía desde la vista, entonces él vino y devolvió la opción que escogí acá. El controlador viene y evalúa esa opción que él escogió. Entonces él escogió 1 y le dice que el tipo es energía. Después le dice que por favor imprimir estrato. Entonces él se devuelve a la vista y en estrato él dice imprima estrato del inmueble, que es lo que nos apareció acá. Y uno tiene que imprimir el estrato del inmueble. Entonces démosle 2. Después me pide el consumo del inmueble. ¿Por qué? Porque él después de que capturó el estrato, él se devuelve acá al controlador y le dice que por favor imprima el consumo del inmueble. Él se devuelve a la vista e imprime esto, ¿cierto? Ahora, el consumo del inmueble, pongámosle 1000, ¿cierto? No, póngale 20. Bueno, 20. Ahora, entonces él me arroja unos resultados. Entonces él me dice, el consumo fue de 20, el valor de la unidad es de 6200 porque es energía, el estrato fue 2, el costo total fueron 124.000. El descuento sobre costos fueron 62.000. Sí. El total del impuesto fueron de 1240. Y el total a pagar son 63.000. ¿Listo? Listo, listo. Ahora si yo lo comparo con el de este, sí igual, con el del BPL. Ya le digo, pero sí, por lo que vi, sí da igual. Ya yo iba mirando eso. Sí. Espera. 20, 6200. ¿Sabe qué, papi? Dime. Toca arreglar ahí en el 6200 porque nosotros debemos de tenerlo ahí, no debe tener ese punto cero. Por eso lo devuelve el BPL. ¿En dónde? Donde dice valor unidad. Listo. Eso es porque nosotros acá en el modelo Vimos que era un doble. Ay, no, espérame, valor unidad. Pero ahí está entero. Acá está entero, sí. Entonces miremos acá en la vista. De pronto por acá lo cambiamos. ¿Cuánto? No. Sí, mira. Acá lo estoy recibiendo como un double. Entonces recibámoslo como un entero. Como un entero, sí. Y si lo vuelvo a ejecutar, entonces, ¿cómo era? Entonces, 1, estrato del inmueble 2, consumo 20. 20. Y entonces él me dice 6200 ahora sí, sin ese. Ajá. Venga a ver qué otra cosa quedó. Doble, 2. Ese de costo total es, bueno, ya de ahí para allá así como que está todo ok. Porque ahora sí llevan el punto cero. Dale, yo voy a cuadrar ese para que después no me olvide que tengo que organizar ese ¿qué? Pasarlo a entero.